Mi nombre es Sofía y, si me hubieras preguntado hace unos años cómo imaginaba mi día de boda, te habría tejido un relato de romance, alegría y unidad. Me imaginaba casándome con un hombre que me amara tal como soy, rodeados de familiares y amigos que disfrutaran de nuestra felicidad. Pensé que lo tenía en Mark, un hombre cuyo amor parecía incondicional, que parecía aceptarme tal como soy, con defectos y todo. Pero como en cualquier historia que comienza con promesas, hay sombras acechando, esperando el momento oportuno para apagar la luz. La primera de esas sombras no era otra que mi suegra, Linda. Mientras estaba frente al espejo, ajustando mi velo y contemplándome con mi vestido de novia, me sentía como si estuviera flotando en el aire. Mark y yo habíamos elegido un lugar hermoso pero sencillo, una pequeña cabaña junto al mar, donde íbamos a unir nuestras vidas frente a nuestros amigos y familiares más cercanos. Fue entonces cuando Linda entró. «Te ves hermosa», dijo, pero su voz era plana, carente de calidez o sinceridad real. «Gracias, Linda», respondí, eligiendo ignorar el tono subyacente, «estoy tan emocionada». Murmuró mientras caminaba a mi alrededor, inspeccionando mi vestido como un halcón. ¿No son esas mangas un poco simples? Podrías haber elegido algo más extravagante. Le miré a los ojos en el espejo. Mark y yo queríamos una boda sencilla. Es más, nosotros. Una risa sarcástica escapó de sus labios. Bueno, siempre digo, sé tú mismo. Incluso si, tú, carece de estilo. Mi corazón se hundió, pero me esforcé en poner una sonrisa educada. Este era mi día de bodas, y me negaba a dejar que Linda lo arruinara. Se trata de amor, no de estilo, dije. En la ceremonia, Mark lucía elegante en su traje, con los ojos empañados mientras caminaba hacia el altar. Linda, sentada en la primera fila, llevaba una sonrisa forzada. No llegaba a sus ojos, que se movían, inspeccionando los arreglos, a los invitados y de nuevo a mí, como si estuviera sumando puntos para la crítica. Cuando llegó el momento del brindis, Linda tomó el micrófono. «Quiero desearle lo mejor a Mark y a Sofía», dijo, escaneando la habitación. «No es fácil fusionar dos familias con antecedentes y gustos tan diferentes». La habitación quedó en silencio, la tensión palpable. Mark carraspeó, «Gracias, mamá». «Y gracias, Sofía, por casarte conmigo a pesar de mi obvia falta de gusto», me guiñó un ojo, tratando de aliviar la tensión. La recepción pasó como un borrón. Pero entre el baile, la risa y el tintineo de copas, los susurros de Linda llenaban los espacios. Comentaba sobre la comida, buena, pero no es lo que yo habría elegido. La música, ¿no está un poco anticuada, crees? E incluso los arreglos florales. ¿Por qué elegirías rosas blancas? El rojo habría sido mucho más dramático, me dijo mientras estábamos cerca del arreglo floral. Suspiré. A Mark y a mí nos gustan las rosas blancas. Son elegantes. Los ojos de Linda se estrecharon. Bueno, supongo que tienes que conformarte con lo que puedes pagar. Esa noche, mientras Mark y yo salíamos entre una lluvia de pétalos de rosa, miré hacia atrás a la cabaña, el mar y nuestros invitados. Traté de aferrarme a la imagen del amor y la felicidad, para ahogar la voz molesta de Linda y sus interminables críticas. Pero fue una lucha, un preludio de los obstáculos por delante, obstáculos que aún no podía imaginar, acechando en las sombras de mí, felices por siempre. Mi intuición susurraba que el comportamiento de Linda era más que simples pullas, era una señal, un presagio de las pruebas por venir. Mientras Mark y yo nos alejábamos, mi vestido de novia arremolinado a mi alrededor y el letrero de «Recién casados», siguiendo nuestro auto, no pude quitarme la incomodidad. Porque en ese momento, en medio de toda la alegría y celebración, una sola pregunta me atormentaba: si así es como actúa en el día más feliz de mi vida, ¿cómo será cuando lleguen los desafíos inevitables de la vida? Era una pregunta cuya respuesta aprendería no con palabras, sino a través de acciones, acciones que desentrañarían la vida que había construido con tanto amor, puntada a puntada dolorosa.
Al mudarme a mi hogar, Mark y yo nos embarcamos en lo que asumí sería el capítulo más querido de nuestras vidas, el matrimonio. Durante las primeras semanas, el periodo de luna de miel estaba en pleno apogeo, el mundo sumido en tonos rosados. Mark era atento y amable, abrazándome siempre por detrás mientras cocinaba o sorprendiéndome con pequeñas notas de amor escondidas en lugares inesperados. Parecía que mis temores iniciales de la boda eran infundados. Tal vez Linda solo tuvo un mal día. Tal vez se calentaría conmigo con el tiempo. O eso pensaba ingenuamente. La primera grieta en el espejo apareció en una soleada tarde cuando Linda llamó y anunció que vendría. «Estoy en el vecindario», declaró, como si fuera una proclamación real. «Claro, ven», dije, pensando que podría ser una oportunidad para construir una mejor relación con ella. Cuando llegó, traía consigo una bolsa de compras. «Pensé en darte algunos consejos de cocina». «Dios sabe que los necesitas», dijo, dejando la bolsa en la encimera de la cocina. «Aprecio el gesto», forcé una sonrisa. «¿Qué estamos haciendo?» «Una simple cazuela». «Ni siquiera puedes arruinar eso», sonrió con malicia. Mientras cocinábamos, sus críticas fluían como un río implacable, erosionando mi confianza poco a poco. «Estás cortando las verduras demasiado gruesas», reprendió. «Y por el amor de Dios, no la ahogues tanto en queso. Estás haciendo una cazuela, no una granja lechera». Finalmente, no pude contenerlo más. «Linda, aprecio tu ayuda, pero me estás poniendo un poco incómoda». Se detuvo y me miró a los ojos. «Oh, cariño, solo estoy tratando de ayudarte a mejorar. Me agradecerás algún día». Mark entró en ese momento, sintiendo la tensión. «¿Todo bien aquí?», preguntó. «Todo bien», Linda ronroneó, «le estoy dando a Sofía una lección de cocina. Tiene mucho que aprender». Mark me miró, como si preguntara en silencio si estaba bien. «Bueno, estoy seguro de que quedará genial», dijo, inclinándose para darme un rápido beso. Después de la cena, una comida tensa, con sonrisas forzadas y conversación educada, Linda se despidió. «Una velada encantadora», dijo, su voz goteando con una calidez falsa. «Deberíamos hacer esto más a menudo». La puerta se cerró detrás de ella y solté un suspiro profundo que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Mark, ¿tu mamá siempre critica así?» «Es realmente agotador». Vaciló, «siempre ha sido así». «No lo tomes como algo personal, Sofía. Lo hace con buenas intenciones». «Pero, ¿lo hace realmente, Mark?» «¿Realmente lo hace?», pregunté, mi voz teñida de una emoción que no podía entender completamente, ya fuera miedo, molestia o simplemente un creciente sentido de temor, no podía decirlo. Mark suspiró. «Sé que puede ser dura, pero es familia. No podemos simplemente cortarla». «No, no podemos», acordé, las palabras sintiéndose como cenizas en mi boca, «pero ¿dónde trazamos la línea? Cuando la familia se vuelve demasiado tóxica para tolerar». Mark lucía confundido, casi como si el concepto le fuera ajeno. «Lo resolveremos», dijo, aunque sus palabras carecían de convicción. La conversación terminó ahí, pero el problema permaneció, un elefante silencioso pisoteando la tranquilidad de nuestro hogar. Lo que ninguno de nosotros quería enfrentar era la creciente fisura no solo entre Linda y yo, sino entre Mark y yo mismo. ¿Cómo podía no ver la toxicidad que su madre traía a nuestro hogar? Y si lo veía y elegía ignorarlo, ¿qué decía eso sobre sus sentimientos hacia mí? Mientras nos retirábamos a la cama esa noche, apagando las luces y acomodándonos bajo las cobijas, no pude evitar sentir que la oscuridad era más que física. Era como si cada crítica de Linda, cada desdén de Mark, fuera una grieta en el espejo de nuestro matrimonio, una fractura casi invisible que, aunque fácil de pasar por alto en este momento, podría hacer añicos el reflejo de nuestro amor en fragmentos irreconocibles. Y así, acostada en la oscuridad junto al hombre al que amaba pero cada vez entendía menos, me preguntaba,
¿podríamos reparar estas grietas o eran los primeros signos de una ruptura inminente e inconfesada? Era una pregunta que temía enfrentar, pero sabía que no podría evitar por mucho más tiempo. El reloj en la mesita de noche marcaba los segundos, cada tic resonando mi creciente inquietud. El tiempo, parecía, se agotaba para encontrar una respuesta. La vida continuaba en su forma habitual, un río sinuoso que se negaba a apresurarse. En medio de esta normalidad, un pilar permanecía constante, mi padre, que vivía en la casa de al lado. Era mi roca, mi confidente y la fuente de un amor incondicional que parecía faltar en otras partes de mi vida. Mi padre había estado luchando contra una enfermedad crónica durante años, una lucha constante con su cuerpo debilitado. Últimamente, su fuerza había empezado a disminuir notablemente. Cada vez que iba a pasar tiempo con él, lo encontraba más frágil, una brasa moribunda en la tarde de su vida. A pesar de su condición, su espíritu seguía tan firme como siempre. Siempre iluminaba sus ojos cuando entraba, y continuaba ofreciendo sabiduría y apoyo emocional, a menudo cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras estaba sentada junto a su cama hojeando un antiguo álbum familiar, me miró con ojos que llevaban un peso que no había visto antes. «Sofía», dijo suavemente, «no creo que me quede mucho tiempo». Las palabras colgaron pesadas en el aire y un nudo se formó en mi garganta. «Papá, no digas eso. Eres fuerte. Saldrás adelante». Movió la cabeza suavemente. «He tenido una buena vida, cariño. Pero siento que mi tiempo se acerca. Por eso he estado trabajando en mi testamento». ¿Un testamento? Mi corazón se hundió aún más. «Sí, he estado hablando con un abogado, organizando mis asuntos. Sofía, quiero dejarte con seguridad financiera. Te estoy dejando $2 millones. Me quedé atónita. $2 millones, papá, ¿estás seguro? Es mucho dinero. Asintió. He ahorrado e invertido sabiamente a lo largo de los años. Siempre quise proveerte, especialmente después de que tu madre falleciera. Ahora puedo hacerlo de una manera que asegure que no tengas problemas financieros. Aunque conmovida por su gesto, la enormidad de la situación me sofocaba. Esto no era solo dinero, era un deseo moribundo, el acto final de amor de un padre. Le conté a Mark sobre el testamento más tarde esa noche, curiosa por ver su reacción. «Así que, papá me está dejando una cantidad significativa de dinero», comencé con cautela. Los ojos de Mark se abrieron. «¿En serio? ¿Cuánto?» $2 millones. «Wow, eso es increíble, Sofía. Piensa en todas las cosas que podemos hacer». Su entusiasmo me desconcertó. «Mark, no es como ganar la lotería. Es el legado de mi padre para mí. Está sucediendo porque él no está bien». Pareció restar importancia a la gravedad de la situación. «Sí, claro. Pero tienes que admitir que es un cambio de juego para nosotros financieramente». La frialdad pragmática de su respuesta me sorprendió. «Estoy más preocupada por la salud de mi padre en este momento. Ojalá mostraras un poco de sensibilidad». Mark suspiró. «Lo siento, Sofía. No quería sonar insensible. Tu padre es un gran hombre, y lo respeto». Pero algo había cambiado en ese momento, algo sutil pero profundamente inquietante. Una pequeña voz en el fondo de mi mente empezó a hacer preguntas que nunca pensé que ponderaría. ¿Compartía Mark los mismos valores que yo? ¿Podría estar más interesado en mi herencia que en el bienestar del hombre que la proporcionaría? Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, mis pensamientos eran un torbellino caótico. No podía evitar volver a reproducir la reacción de Mark una y otra vez. Mi padre se preparaba para despedirse, y todo en lo que Mark podía concentrarse era en el beneficio financiero que resultaría de esa triste despedida. Y luego estaba Lenda, la grieta siempre presente en el cristal, ensanchándose cada día que pasaba.
Una sensación de hundimiento se anidó en el fondo de mi estómago, una sensación que susurraba de traiciones por venir, de que el velo finalmente se levantaba para revelar las verdades desagradables escondidas debajo. Poco sabía que estos eran meros temblores, los primeros rumores de un terremoto catastrófico que pronto sacudiría mi vida hasta sus cimientos. Las semanas pasaron como la arena deslizándose a través de un reloj de arena, cada grano marcando una cuenta regresiva hacia una cuenta desconocida. La salud de mi padre continuaba su pronunciado declive, otorgando un aire de morbosidad a mi vida diaria. A pesar de mis mejores esfuerzos por llevar una cara valiente, la tensión afectaba a mi matrimonio. Las conversaciones con Mark se volvieron más cortas, más mecánicas. El afecto parecía un recuerdo de otra vida. En cuanto a Lenda, continuaba siendo una presencia amenazante, sus críticas y su intromisión añadiendo capas adicionales de estrés. Luego llegó la noche que rompería cualquier ilusión persistente que tuviera sobre Mark. Y ha llegado tarde del trabajo, exhausta y necesitada de consuelo. Mark me había enviado un mensaje de texto diciendo que también trabajaría hasta tarde, así que esperaba una casa vacía. Sin embargo, al entrar, escuché voces provenientes de nuestro dormitorio. La voz de Mark era clara, pero la otra voz era débil, distorsionada por el altavoz del teléfono. Instintivamente, supe que debería escuchar. La confianza que forma la base de un matrimonio me decía que me alejara, que respetara su privacidad. Pero un instinto más fuerte, más primitivo, me instaba a escuchar, como una criatura en la naturaleza siente a un depredador acechando en las sombras. Fui de puntillas hacia la puerta, mi corazón latiendo como un tambor tribal en mi pecho. ¿Conseguiste el dinero? La voz en el altavoz crujía, pero no había confusión en el veneno que goteaba de las palabras de Linda. Aún no, respondió Mark, un extraño entusiasmo en su voz que nunca antes había escuchado. Sofía aún no lo ha recibido. ¿Sabes cómo tardan estas cosas? No te demores mucho, advirtió Linda. No quiero que se vuelva sospechosa y haga algo estúpido como conseguir un acuerdo prenupcial para la herencia. Un escalofrío frío recorrió mi espina dorsal, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Mis piernas se sentían débiles y me apoyé contra la pared en busca de apoyo. No te preocupes, mamá, Mark la tranquilizó. Una vez que el dinero esté aquí, procederemos según lo planeado. Nos acomodaremos cómodamente y no tendremos que preocuparnos por el dinero de nuevo. La habitación comenzó a dar vueltas. Mark y Linda estaban conspirando en mi contra, planeando tomar el dinero ganado arduamente por mi padre, el mismo legado que él me dejaba para asegurar mi seguridad. Mi esposo, el hombre que había prometido estar a mi lado en la salud y la enfermedad, estaba tramando con su madre traicionarme de la manera más cruel posible. La realización se sintió como un golpe físico, un dolor visceral y desgarrador que eclipsaba cualquier pesar que hubiera sentido antes. Bien, susurró Linda, una satisfacción engreída filtrándose a través del teléfono. Recuerda, el tiempo es esencial. Debemos actuar rápidamente. Entiendo, mamá, confirmó Mark. Te avisaré tan pronto como el dinero llegue. Escuché el clic del teléfono desconectándose, seguido por el crujido de la cama mientras Mark presumiblemente se recostaba. Finalmente, mis piernas cedieron y me deslicé por la pared, mi mente una tormenta de emociones contradictorias. Ira, traición, tristeza, todas se mezclaban en un cóctel tóxico que nublaba mi juicio. Durante unos minutos, simplemente me quedé allí, mirando fijamente los patrones de la alfombra como si pudieran ofrecer alguna orientación, alguna manera de navegar por el laberinto de engaños en el que se había convertido mi vida. Pero a medida que el shock inicial comenzó a desvanecerse, una nueva emoción empezó a tomar su lugar, una resolución ardiente, un fuego encendido por la misma traición que intentaba consumirme. Mark había despertado una parte de mí que nunca supe que existía, una parte que se negaba a ser la víctima en esta narrativa retorcida. Mientras me ponía de pie lentamente, apoyándome contra la pared,
una cosa quedó cristalina: era hora de escribir mi propia historia, una en la que la persona agraviada venga a la traición. Si Mark y Lende querían jugar un juego malévolo, entonces estaban a punto de aprender una lección dura: nunca subestimes a la mujer que traicionas, porque no tiene nada que perder y todo por ganar. En ese momento, mi rumbo estaba fijado. Mark y Lende recibirían su merecido, y yo sería quien lo entregara. Sin que ellos lo supieran, las tornas estaban a punto de cambiar y el cazador pronto se convertiría en la presa. Era hora de tomar el control de mi destino, incluso si eso significaba desgarrar la ilusión de un matrimonio feliz para exponer el núcleo podrido que se ocultaba debajo. Si hay una lección que he aprendido de todo este sufrimiento, es que la armadura de la ingenuidad suele ser la primera en resquebrajarse bajo el peso de las dificultades de la vida. La Sofía que existía antes de esta traición había desaparecido, y en su lugar emergió alguien más fuerte, más calculadora, pero, lo más importante, más sabia. Fui a mi abogado y actualicé mi testamento, haciéndolo a prueba de cualquier juego sucio. Luego, investigué el mejor equipo de vigilancia que el dinero pudiera comprar. Unos días después, llegó una pequeña cámara discreta, diseñada para mezclarse con su entorno. Esta cámara sería mi testigo secreto, capturando cada movimiento engañoso que Mark haría. Con todo en su lugar, esperé el momento perfecto para poner la trampa. Ese momento llegó una tarde cuando Mark estaba absorto en algún juego deportivo en la televisión, su atención completamente desviada. Me acerqué casualmente durante un descanso comercial. «Oye, cariño, ¿recuerdas el dinero de la herencia?» El abogado dijo que debería procesarse pronto. Sus ojos se iluminaron, un destello de avaricia disfrazado por un interés fingido. «Ah, ¿en serio? Eso suena genial, Sofía. ¿Has pensado dónde guardarlo?» Pensé en conseguir una caja de seguridad, pero por ahora lo guardaré en el cajón de abajo de mi tocador, dentro de un sobre sellado. Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia el dormitorio, luego volvieron a mí. «Suena como una buena idea. ¿Estás segura de que estará seguro allí?» «Tan seguro como puede estar, considerando que solo somos nosotros aquí», dije, con un toque de ingenuidad forzada. Sonrió, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado, ahora solo una fachada. «Está bien. Bueno saberlo». A la mañana siguiente, mientras Mark estaba fuera en una de sus misteriosas gestiones, tomé la cámara y la planté meticulosamente, asegurándome de que su lente tuviera una vista clara del cajón donde se colocaría el dinero. Luego, tomé un sobre, lo llené con papel en blanco para imitar el peso del efectivo y lo sellé. Como medida de seguridad, escribí «importante», personal en el sobre y lo coloqué exactamente donde le había dicho a Mark que estaría. Los días pasaron, cada uno más angustiante que el anterior. La cámara tenía una función que alertaba a mi teléfono cada vez que detectaba movimiento. Cada zumbido de mi teléfono hacía que mi corazón diera un vuelco, pero siempre era una falsa alarma, hasta que no lo fue. Sucedió en una noche cuando me desperté en una cama vacía. Mark se había ido, pero esto no era inusual dadas sus recientes actividades nocturnas. Luego, mi teléfono vibró, la cámara había detectado movimiento. Abrí inmediatamente la transmisión en vivo y allí estaba, atrapado en el acto. Mark abrió el cajón, rebuscó en él y finalmente agarró el sobre. Vaciló por un momento, mirando a su alrededor como si sintiera alguna intervención divina, antes de meter el sobre bajo su brazo y salir de la habitación. Mis manos temblaban, pero no de nerviosismo, sino de pura y malévola satisfacción. Lo tenía. El hombre que había jurado amarme y honrarme ahora estaba grabado digitalmente, un ladrón expuesto en su momento de traición. No pude dormir el resto de la noche. Cuando llegó la mañana, revisé el cajón. Como era de esperar, el sobre había desaparecido. Descargué las imágenes en una unidad flash y respiré profundamente. Era hora del siguiente capítulo, un capítulo donde la justicia sería impartida, donde el perpetrador se convertiría en la víctima de su propio plan nefasto.
Mark había cavado su propia tumba y ahora era hora de que se acostara en ella. Llamé a mi abogado y me preparé para dirigirme a la comisaría. Mis dedos se deslizaron sobre el teléfono mientras marcaba el número de la única institución diseñada para proteger a los ciudadanos de personas como Mark. Mientras escuchaba el timbre al otro lado, mi corazón se elevó con un renovado sentido de poder. Él pensó que podría derribarme, pero estaba gravemente equivocado. Estaba a punto de tender una trampa que se cerraría con una firmeza implacable, una trampa de la cual no habría escape. La atmósfera en nuestra casa había cambiado perceptiblemente. Mark parecía algo inquieto, tal vez inquieto por su robo exitoso pero moralmente condenable. Pero yo seguía como si todo fuera normal, cuidando de no revelar mi juego. Después de todo, la paciencia es una virtud al ejecutar la venganza. El abogado había recibido instrucciones explícitas y tenía toda la documentación que necesitaba. Había entregado mis pruebas a la policía, quienes habían comenzado su investigación en silencio. Mark no se daba cuenta, estaba tan absorto en su plan que no notaba la soga que se apretaba. ¿Está todo bien? Pareces un poco distraída, me preguntó Mark una tarde, una falsa expresión de preocupación arrugando su frente. Oh, simplemente estoy cansada del trabajo y preocupada por el proceso de sucesión de papá, respondí, preparando el terreno para la escena final de mi actuación. No tienes que preocuparte por el dinero, Sofía. Una vez que llegue la herencia, estaremos bien para toda la vida, dijo, apenas pudiendo ocultar su emoción. Sus palabras casi me hacen romper el personaje. La audacia de usar el término nosotros como si tuviera algún reclamo moral sobre ese dinero era increíble. Pero mantuve la compostura, respondiendo con un simple sí, tienes razón. Los días pasaron como un montaje borroso, cada uno acercándome al clímax de mi obra cuidadosamente coreografiada. Luego, llegó el día. Recibí una llamada de mi abogado. La policía tenía todo lo que necesitaba y era hora de bajar el telón en este drama sórdido. Esa tarde, Mark y yo estábamos sentados en la sala cuando sonó el timbre. Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras me levantaba para responder. 2 oficiales uniformados estaban allí, con placas brillando bajo la luz del porche. ¿Es usted la señora Sophia Williams?, preguntó uno de ellos. Sí, soy yo, respondí, fingiendo sorpresa. Tenemos una orden de arresto para Mark Williams, dijo el segundo oficial, mostrándome el papel oficial. El color se desvaneció del rostro de Mark mientras los guiaba hacia la sala de estar. Mark, estos oficiales están aquí por ti, dije, una resolución firme marcando mis palabras. ¿Qué está pasando? Esto debe ser un error, tartamudeó Mark, levantándose de su asiento. No hay error, dijo el primer oficial, sacando un par de esposas de su cinturón. Está bajo arresto por robo y fraude intentado. La mirada de Mark se movió de los oficiales a mí, sus ojos ensanchándose al darse cuenta. Sofía, ¿hiciste esto? Todo lo que hice fue defender lo que legítimamente me pertenece, respondí, mi voz firme. Elegiste tu camino, Mark. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Te arrepentirás de esto, siseó, mientras el oficial le leía sus derechos y le esposaba las muñecas. No, Mark, el único arrepentimiento que tengo es haber confiado en ti, dije, observándolo ser llevado fuera de la casa, fuera de mi vida, para siempre. Su madre fue arrestada al día siguiente y ambos fueron declarados culpables más tarde por múltiples cargos. El juicio fue un espectáculo, uno que fácilmente podría llenar las columnas de chismes durante meses. Pero para mí, no se trataba del espectáculo, se trataba de justicia, servida de la manera más merecida. Para cuando el divorcio se finalizó, Mark y su madre se habían convertido en parias, deshonrados y avergonzados por su traición. Yo, por otro lado, era libre, libre de su engaño, su manipulación, su traición. Pero esta libertad venía con un costo. Venía con la realización de que la confianza, una vez que se rompe, deja cicatrices que tal vez nunca sanen por completo.
Pero mientras estaba allí, en el hogar que alguna vez fue un símbolo de un futuro compartido pero que ahora era completamente mío, me di cuenta de que estaba bien con esas cicatrices. Ahora eran parte de mí, un recordatorio permanente de la fuerza que encontré en mis momentos más oscuros. Y así, cerré este capítulo de mi vida, no con tristeza o arrepentimiento, sino con un nuevo aprecio por la resistencia del espíritu humano, la notable capacidad que tenemos para surgir de las cenizas, más fuertes y más formidables de lo que nunca imaginamos ser. Mark y Linda intentaron romperme, pero solo lograron hacerme incólume. Y mientras miraba hacia el horizonte, hacia lo que sea que yacía adelante, sabía una cosa con certeza. Estaba lista para ello. La sala del tribunal estaba solemne, llena de una tensión palpable. La gente se reunió, algunos por genuina preocupación, otros alimentados por la curiosidad mórbida. Mark y su madre, Linda, se sentaron en el lado opuesto, sus rostros una mezcla de incredulidad y temor. El peso de sus acciones finalmente los alcanzaba, y mientras los observaba desde mi asiento, sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Tristeza, no por ellos, sino por la vida que podría haber sido, una vida arruinada por su codicia y traición. Señora Sophia Williams, por favor, suba al estrado, anunció el alguacil, rompiendo mi tren de pensamiento. Mientras caminaba hacia el estrado de testigos, mis tacones resonaron con un sentido de finalidad. Se administró el juramento y comenzó mi testimonio. Pieza por pieza, describí los eventos que llevaron hasta este día, presentando las pruebas recopiladas, las imágenes de video, el sobre con dinero falso, los registros telefónicos. Todo ello mientras mantenía contacto visual con Mark, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Señora Williams, ¿podría confirmar que estas son las imágenes de la cámara oculta?, preguntó la fiscal, reproduciendo el video condenatorio en una pantalla grande para que todos lo vieran. Sí, lo son, confirmé, con voz firme. Sin más preguntas, su señoría, dijo la fiscal, cerrando su caso con la certeza de que se haría justicia. Luego fue el turno del abogado de Mark. Intentó enmarcarlo como un malentendido, tratando de pintarme como una esposa vengativa despreciada. Pero las pruebas eran irrefutables y sus esfuerzos fueron inútiles. Finalmente, el juez habló. Dada la evidencia presentada y el testimonio escuchado, encuentro a los acusados, Mark Williams y Linda Williams, culpables de robo y conspiración para cometer fraude. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, pero fue la voz de Mark la que rompió el silencio. Sophia, como pudiste, gritó al otro lado de la sala. Como pude, le respondí, mis ojos encontrándose con los suyos. La verdadera pregunta es, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionar a la persona a la que prometiste apreciar? Sus ojos cayeron, incapaces de encontrarse con los míos, mientras el alguacil se acercaba para llevárselo. Mark Williams, Linda Williams, quedan condenados a 2 años de prisión, anunció el juez, bajando su mazo como el último trazo de un pincel de pintor, sellando su destino. Mientras los conducían fuera del tribunal, los ojos de Mark se encontraron con los míos una última vez. Vi un destello de algo, arrepentimiento, tal vez. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. El tiempo del ajuste de cuentas había llegado y pasado, y la justicia, en su forma más pura, se había cumplido. En los días que siguieron, la vida comenzó a tomar una nueva apariencia de normalidad. Los papeles de divorcio llegaron, y puse mi casa a la venta, decidiendo que era hora de un nuevo comienzo en algún lugar nuevo. En mi último día en la casa, mientras empacaba recuerdos junto con mis pertenencias, encontré nuestro álbum de bodas. Al hojearlo, vi fotos de una mujer joven e ingenua y de un hombre que pensaba que conocía. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, a una versión de mí que ya no existía. Tomé el álbum y lo arrojé a la basura, sintiendo ni un ápice de remordimiento. En cambio, me sentí más liviana, como si dejar ir ese objeto físico ayudara a liberar la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mi momento de reflexión.
Era un mensaje de mi abogado, todos los cabos sueltos atados. Eres oficialmente una mujer libre. Y así fue el fin. Las batallas se libraron, los villanos fueron vencidos, y la heroína emergió victoriosa, aunque marcada. Pero mientras estaba allí, entre las ruinas de una vida pasada, me sentí invencible. Mark y Linda intentaron destruirme, pero fracasaron. En cambio, me habían forjado en alguien más fuerte, más resiliente, alguien que había mirado la adversidad a los ojos y no había parpadeado. Así que esto sea el ajuste de cuentas, no solo para Mark y Linda sino para cualquiera que piense que puede derribar a otra persona para elevarse a sí misma. La vida tiene una manera divertida de nivelar el terreno de juego, y cuando lo hace, prepárate para enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y en cuanto a mí, bueno, apenas estoy comenzando. Con una nueva vida por delante y lecciones aprendidas, no solo he sobrevivido, sino que he prosperado.